Olvida todo lo que crees saber sobre la Sirenita, porque la historia real no tiene un felices para siempre. Tiene dolor, sacrificio y un final que te romperá el alma. En lo más profundo del océano, oculto entre ruinas doradas y corales, se alzaba el reino sumergido de Atlántida. Un lugar olvidado por los hombres, pero aún vivo bajo las aguas. Allí habitaba una joven sirena, la menor de 6 hermanas, hijas del rey del mar. Pasaban las tardes recorriendo jardines de algas, recolectando objetos que caían desde el mundo de arriba y contándose historias sobre los humanos. Cada una, al cumplir los 16 años, recibía el mismo privilegio: subir por primera y última vez a la superficie para contemplar el mundo de los humanos. Lo esperaban como si fuese un rito sagrado, una revelación. Cada una regresaba con sus propias impresiones, pero siempre compartían la experiencia juntas. La Sirenita soñaba con ese momento desde pequeña. Cuando al fin llegó su turno, nadó ansiosa hasta romper el espejo del mar y quedó deslumbrada. Pero lo que no sabía es que, después de subir, nada volvería a ser como antes. El cielo infinito, las estrellas sobre las olas, el viento, la luz de la luna, y flotando sobre la oscuridad, un barco iluminado, lleno de música, antorchas, risas y humanos. En él, un joven príncipe celebrando su 18º cumpleaños. No era solo guapo y atractivo. Sin ella saberlo, también sería su perdición. Mientras el barco celebraba, una tormenta terrible sacudió el mar y comenzó el caos. La Sirenita vio al príncipe caer al agua inconsciente y, sin pensarlo, nadó hasta él. Lo sostuvo entre sus brazos y lo llevó hasta la orilla, salvándole la vida. Pero cuando despertó, no fue ella a quien vio. Percibiendo que alguien se acercaba, la Sirenita se ocultó entre las rocas cercanas a la orilla. Y entonces, una hermosa joven del reino corrió por la arena hasta llegar al príncipe, que aún estaba tendido en la arena, encontrándolo antes de que la Sirenita pudiera hablarle. Mientras observaba la escena en silencio, la Sirenita entendió el error irreversible. Él creía que esa chica lo había salvado. La miró como si fuera un ángel. Le sonrió débilmente. Y ella, confundida pero halagada, lo sostuvo entre sus brazos como si lo hubiera estado esperando. Él jamás supo que su vida estaba en deuda con una criatura marina. Desde ese momento, la Sirenita no pudo olvidarlo. Día tras día, noche tras noche, subía a la superficie a escondidas, solo para ver el castillo donde él vivía. Cada noche lo observaba desde las rocas, como un fantasma silencioso. Veía las luces del castillo y soñaba con una vida que no era suya. Y poco a poco, una idea fue creciendo en su mente. ¿Y si pudiera ser humana? ¿Y si pudiera estar con él? Solo una criatura en el océano era capaz de hacer lo posible, pero el precio a pagar sería demasiado alto. La Sirenita, dejando a un lado toda racionalidad, nadó hasta el rincón más oscuro del océano, donde el agua ya no es azul, sino negra. El cementerio de los desesperados. Allí, entre restos de naufragios olvidados y huesos de criaturas que el tiempo enterró, vivía la bruja del mar, una criatura temida por todos. Ella sabía esperar. Sabía que tarde o temprano, todos los desesperados acaban cayendo por sí solos. Porque cuando el corazón está lo suficientemente roto, incluso lo impensable se vuelve tentador. Y cuando vio llegar a la Sirenita, joven, hermosa, temblando de miedo, pero dispuesta a todo, sonrió. La bruja no pidió joyas, ni promesas. Le ofreció una pócima. Con ella, su cola se convertiría en piernas y podría vivir entre los humanos como una joven corriente. Pero a cambio, debería perder su lengua, para siempre, pero no mediante magia. Cada paso que diera en tierra dolería como si caminara sobre cuchillas afiladas, provocándole un dolor insoportable. Sufrirás, pero sonreirás porque lo harás por amor, le dijo la bruja. Pero eso no era todo. Si no conseguía el amor correspondido del príncipe antes del amanecer del tercer día en tierra, moriría convirtiéndose en espuma de mar, olvidada, desvanecida para siempre. La Sirenita aceptó sin dudarlo. El dolor fue inmediato. La garganta se le cerró,
Su voz se apagó, su cuerpo comenzó a cambiar. Sintió un ardor punzante que recorrió su columna. Su cola convulsionó antes de partirse en dos. Se ahogaba en su propia decisión. Sin voz, sin identidad, sin posibilidad de volver. Solo con una ilusión: estar con el hombre que amaba. Flotó sin fuerzas, llevada por la corriente hasta la orilla del mundo humano. Allí, con las primeras luces del amanecer, despertó desnuda, vulnerable. Ya no tenía cola, tenía piernas y le ardían con cada movimiento. Desde su rescate, el príncipe paseaba a menudo por la playa en busca de respuestas e inspiración. Allí la vio, confundida, sola, desorientada, y la tomó bajo su cuidado. Le ofreció ropa, comida, un lugar donde quedarse, pero no amor. La sirenita no dijo nada, no podía, pero dentro de ella todo gritaba, porque al fin estaba junto a él, y aún así, tan lejos como siempre. No podía contarle quién era, no podía decirle que lo había salvado. El príncipe, confundido por la conexión que sentía con aquella joven muda, llegó a decirle que la quería, pero como a una hermana, porque él estaba enamorado de otra, sin saber que esa joven no era quien lo había rescatado. Y entonces ocurrió la catástrofe. El príncipe se casaba. Presentó a su nueva esposa con entusiasmo, casi orgullo. Y cuando ambas se vieron por primera vez, hubo un momento extraño. La futura reina de su príncipe, con la sonrisa más dulce del mundo, tomó la mano de la sirenita entre las suyas, sin saber que estaba tocando a la mujer que había salvado al hombre que ahora sería suyo. En sus miradas no había odio. No podía odiarla. ¿Cómo odiar a alguien que no había hecho nada malo? La verdadera tragedia era que nadie había hecho nada mal. Y aún así, todo era desastroso. La boda fue al amanecer, en un barco. Y allí estaba la sirenita, invitada como una amiga cercana, viendo cómo el hombre por el que lo había entregado todo se unía para siempre a otra. El príncipe, vestido de azul y oro, y su nueva esposa, con una corona de flores en el cabello, sonreía sin saber que, a pocos metros de ella, una vida se estaba apagando lentamente. Pero sus hermanas no se rindieron. Desesperadas, hicieron un trato con la bruja del mar para conceder a su hermana una última oportunidad. Le dieron sus cabellos largos, sus tesoros, todo lo que poseían, a cambio de una última esperanza para salvarla. La bruja les dio un puñal. Si la sirenita atravesaba el corazón del príncipe esa misma noche, podría regresar al océano junto a los suyos. Cuando vieron a su hermana de pie sobre la cubierta, apenas reconocieron a la criatura radiante que solía nadar con ellas entre arrecifes. Ahora era piel temblorosa y mirada rota, una sombra. Tras escuchar a sus hermanas, la sirenita tomó el puñal. Subió al camarote donde el príncipe dormía junto a su esposa. Lo vio, escuchó su respiración. Podía acabar con todo y volver, pero no lo hizo. Lo amaba demasiado y de la forma más pura. Al salir el sol, la sirenita subió a la cubierta. El mar brillaba, tranquilo, como si el mundo no acabara de romperse. Y sin una palabra, sin un grito, sin lágrimas, se lanzó al agua, aceptando el destino que había escrito ella misma. Sin embargo, sucedió algo asombroso. La sirenita no se consumió, no se desvaneció por completo, ni se transformó en espuma. Por primera vez, se sintió libre. Ya no le dolía el alma. Ya no sentía su lengua arrancada ni el filo de los pasos que dio en tierra. Era ligera, silenciosa, inmortal. Abrió los ojos y el mundo había cambiado. Flotaba en el viento, y a su alrededor, otras figuras translúcidas danzaban entre las brisas marinas. Eran las hijas del aire. No eran sirenas, no eran humanas. Eran seres elevados, antiguos, invisibles, que no pertenecían ni al mar ni a la tierra. Y no todas las almas podían unirse a ellas. Solo aquellas que, incluso ante el abandono, eligieron no odiar. Solo las que, pudiendo destruir, eligieron perdonar. Solo las que habían amado sin ser amadas. Y aún así protegieron. La sirenita había demostrado su pureza no con palabras, sino con actos. Había renunciado a su voz,
a su cuerpo, a su mundo, y aun cuando tuvo en sus manos el poder para salvarse, se negó a hacer daño. Por eso fue aceptada. Ahora tenía una nueva misión. Durante 300 años, recorrería el mundo invisible, guiando, inspirando, aliviando las penas de los humanos. Y con cada acto de bondad que presenciara, con cada corazón que ayudara a sanar, ganaría un día más en su ascenso. Un día tendría alma. No porque alguien se la diera, sino porque se la había ganado. Y así, la sirenita que había dado todo por amor, encontró finalmente un propósito más grande que el amor mismo. A veces, amar de verdad no significa tener, sino soltar. La sirenita lo dio todo: su voz, su cuerpo, su mundo. Y aún así, no fue suficiente. Porque el amor no siempre se devuelve, no siempre se reconoce, no siempre se queda. Y eso duele. Pero aún más duro es entender que puedes salvar a alguien y que esa persona nunca sabrá que fuiste tú. La sirenita no fue débil por no luchar, fue fuerte por no destruir. Y a veces eso es lo más difícil, seguir siendo luz, incluso cuando te arrancan el corazón. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjanos tu opinión en comentarios y cuéntanos si conocías el cuento original.